Cuando grabes me avisas, por favor. Ok, adelante Alberto, ya estamos en vivo. Ok, muchas gracias, Tapia. Muy buenas tardes, días, noches, saludos cordiales para los que nos escuchan aquí en el aula virtual de Zoom y en diferido también. Estamos hoy lunes 22. Hay muchas novedades para comentar, pero vamos a empezar por las buenas noticias. Y las buenas noticias vienen de Grecia. Ayer hubo elecciones. Hoy es 22 de mayo, correcto. Ayer 21, domingo de mayo, hubo elecciones en Grecia y ganaron el primer ministro desde el 2018, Kyriakos Mitsotakis, y su partido Nea Democracia, Nueva Democracia. ¿Okay? Esa es la buena noticia. Las malas noticias vienen de Hiroshima, la reunión del G7, y de Lisboa, la reunión del Club Bilderberg. También vamos a ver los que nos meten miedo. Ahora nos están metiendo miedo, el Club Bilderberg nos mete miedo con la inteligencia artificial y el G7 nos mete miedo con Rusia. No hay que tener tanto miedo. Los periodistas siempre magnifican las cosas. A la reunión de Bilderberg le ponen los dueños del mundo. No, no son los dueños del mundo. No son los dueños del mundo. Para nada. Los cristianos creemos que todo poder le ha sido dado a nuestro Señor, tanto en el cielo como en la tierra, y los no cristianos, bueno, y todos podemos ver que no son los dueños del mundo. Fíjese que en Grecia el partido de gobierno ganó las elecciones y ahora va a nuevas elecciones para poder hacer las reformas, tener el piso parlamentario suficientemente solvente, cantidad de diputados. En Grecia tenemos una sola cámara, ¿okay? Para poder hacer las reformas. Reformas que están pendientes desde 2018 cuando Mitsotakis ganó las elecciones por primera vez. ¿Okay? Su programa es bastante parecido a las 5 reformas. Hay 5 impuestos que va a reducir drásticamente: el impuesto de sucesiones, impuesto a las ganancias, impuesto a las empresas, impuesto el IVA, y diversos impuestos a corporaciones. Va a reducir el Estado, va a eliminar programas, pero claro, necesita apoyo parlamentario. Porque hay que derogar leyes malas. ¿Suena familiar? Bueno, cualquier parecido no es pura coincidencia. Entonces, mientras en América Latina seguimos escogiendo cualquiera para que salga, eh, salga de presidente o eso. Ahora, por ejemplo, en Ecuador, los candidatos que asoman son uno cada vez peor que el otro. Incluso hay un tipo ahí que se llama Jan Tomic. Puede investigar usted, ¿ok? No se quede con lo que yo digo nada más, investigue. Jan Tomic, un tipo que fue a hacer la guerra a Ucrania, parece que es una especie de Rambo, y a ese lo van a elegir en una de esas. Lo pueden elegir presidente de Ecuador. ¿Qué sabe un Rambo, ¿ok? Para ser presidente de su país? Increíble. Pero en Europa no todo es Mitsotakis. También está la señora Giorgia Meloni, que estuvo en el G7. No sé cómo habrá hecho, porque en el G7 todos hablan inglés, y ella acaba de firmar un decreto. Fíjese, esta tonta, es una estúpida. ¿Okay? O sea, los cristianos sabemos por la Biblia que los gobernantes malos, los gobernantes perversos, crueles, abusivos, son un castigo de Dios. Pero hay otra clase de gobernantes, los tontos.
Fíjese con el idioma inglés el problema que tiene esta señora Giorgia Meloni. Resulta que en Italia, hola se dice ciao. Ciao, come stai? Hola, ¿cómo estás? En italiano. Y ahora parece que se ha puesto de moda decir hi, ¿cómo estáis? O decir hello, ¿cómo estáis? O sea, en inglés. Y ella firmó un decreto para prohibir que se diga hi o hello en vez de chao. Por Dios, con tantas reformas que hay que hacer en Italia y la estúpida esta se... no. Por eso digo, las buenas noticias vienen de Atenas, vienen de Grecia. ¿Ok? Aquí hay un comentario del Mundo, lo pongo en el chat por si alguien quiere compartir en pantalla. Aquí está, chat, a ver, ¿dónde está? Aquí está el chat, por si alguien lo quiere compartir en pantalla. Buenas noticias de Atenas. ¿Okay? El conservador Mitsotakis logra una amplia victoria en las elecciones griegas. Nueva Democracia obtiene un 40% frente al 20% de Syriza. Syriza es el partido de izquierda. Son en realidad varias, o una buena noticia y varias, ¿ok? Porque Mitsotakis es primer ministro, ¿okay? Desde 2018, pero él no ha podido hacer muchas reformas, ¿okay? Ha ido más o menos nomás porque no ha tenido piso parlamentario. Aquí en este comentario de El Mundo, a ver si alguien lo puede compartir, mejor. En este comentario del Mundo dice, todas las encuestas se quedaron cortas. ¿Okay? Empieza así, todas las encuestas se quedaron cortas. Bueno, siempre dicen que las encuestas se equivocan, que son todas compradas y tal, y que yo. Bueno, no siempre se equivocan, pero en este caso se quedaron cortas. O sea, la victoria del partido Nueva Democracia, el partido del primer ministro, fue por un 40% aproximadamente, ¿okay? Frente al 20% de su rival Alexis Tsipras del partido de izquierda Syriza. El primer ministro tendría 146 escaños que sin embargo no le permiten alcanzar los 151 necesarios para obtener la mayoría absoluta y gobernar en solitario. Él no quiere alianzas, ¿ok? Ese es otro punto que hay que destacar. No quiere alianzas. Tiene un programa parecido a nuestras 5 reformas, lo que quiere es hacer las 5 reformas y sabe que las alianzas son lo ideal para no hacer la reforma. Entonces, dice así el comentario, la izquierda de Syriza es la gran perdedora de la noche, con solo 71 asientos de los 300 que conforman el Parlamento heleno, 14 menos todavía de los que obtuvo en los anteriores comicios. Esto significa, también buena noticia, que un elenco reformista como el de Mitsotakis, con reformas profundas, bastante profundas, reformas estructurales, reformas de fondo como las que nosotros propiciamos, se puede quedar en el gobierno, aunque no se ven todavía todos los beneficios, porque debido a la escasez de su apoyo parlamentario, no ha podido hacer todas las reformas a fondo como hubiera deseado. No obstante, hizo lo que se pudo hasta ahora. Ahora, otra novedad, la participación ha sido apenas del 56%, o sea, un poco más de la mitad y nada más.
quiere decir que mucha gente no fue a votar. Es la antipolítica. O sea, la gente está cansada de votar y votar y votar, y su ingreso, su sueldo, su nivel de vida se queda igual o peor. Su empleo, sus oportunidades. ¿Ok? Entonces, bueno, no va a votar. Con una participación del 56%, la misma que en 2019, la tercera fuerza es el Partido Socialista PASOK. El PASOK es una izquierda más fuerte, digamos, con un 11%, el doble que en las pasadas elecciones. ¿Ve? Eso es también un signo de disconformidad. Fueron a votar por la izquierda, pero en lugar de votar por Syriza, que es una izquierda, digamos, más decente, más moderada, votaron por PASOK, que es una izquierda más fuerte. ¿Okay? El doble que en las pasadas elecciones. Este resultado, cuyo líder, Nikos Androulakis, ha celebrado como una gran victoria y con el que recorta distancia a Tsipras. Tsipras es el antiguo primer ministro del partido de izquierda Syriza, será más que suficiente para formar un gobierno de coalición con Nueva Democracia, pero ambas formaciones han mostrado su negativa a pactar. Obvio, Nueva Democracia quiere hacer reformas liberales, el PASOK es la izquierda más fuerte. Fíjese cómo en unas elecciones, y esa es la ventaja de la democracia, un partido compite en dos frentes. Si es un partido de izquierda, compite contra la derecha y a la vez contra otros partidos de izquierda, más fuertes, más débiles. Y lo mismo pasa en el lado derecho. ¿Okay? En el lado derecho tenemos otra buena noticia de ayer. La extrema derecha ni figuró. Eso explica por qué han tratado los periodistas más o menos benévolamente a Mitsotakis y no le han dicho extrema derecha, cosa que hacen siempre con cualquiera que se sale del molde, enseguida lo catalogan como extrema derecha. A Mitsotakis no. ¿Por qué? Bueno, porque también había una extrema derecha, pero que ha venido perdiendo mucha fuerza y en las elecciones de ayer casi ni se vio. ¿Ok? Ok, sigamos. La ley prevé que la presidenta del país, Caterina Sakelaropoulou, a ver, pronuncie, Sakelaropoulou, otorgue a los líderes de los tres partidos más votados un mandato de 3 días cada uno para formar gobierno. Pero el escenario más plausible es que Mitsotakis convoque a unas segundas elecciones el 25 de junio. O sea, el mes que viene, apenas falta un mes, con las que sí obtendría la mayoría absoluta, gracias a que se restablecería el antiguo sistema electoral que otorga 50 escaños extra al ganador. Vea cómo funciona. ¿Okay? Por eso digo que los Bilderberg no son los dueños del mundo, y el G7 tampoco son los dueños del mundo. ¿Ok? Un país que quiere tomar otro rumbo, un país que quiere tomar otra dirección, puede hacerlo. Aquí tenemos al partido Nueva Democracia de Mitsotakis, no está siguiendo la Agenda 2030. ¿Okay? Y sin embargo gana elecciones, a pesar del desgaste de estar en el poder por 4 años sin poder hacer reformas de fondo, sin aceptar alianzas, ¿okay? Sin embanderarse como con los neofascistas de Griegos por la Patria y Solución Griega, que es el partido de ultraderecha que ha entrado en el Parlamento, pero apenas con el 4% y 16 escaños, tras el veto de la justicia a participar en las elecciones Griegos por la Patria, heredero de los neonazis de Amanecer Dorado. Fíjese cómo las sanciones no funcionan, porque si a la autoridad electoral un partido, Griegos por la Patria, es neonazi o neofascista, herederos de Amanecer Dorado, y entonces lo proscribe, bueno, se cambian el nombre. ¿Cuál es el problema? Se cambiaron el nombre Solución Griega, sin embargo, no alcanzaron el 5% de los escaños. ¿Okay?
Mitsotakis dijo: agradezco a los hombres y mujeres griegos desde el fondo de mi corazón. Los datos de las urnas son catalizadores. Los ciudadanos quieren un gobierno autosuficiente con un horizonte de 4 años. Es decir, en 4 años, pero gobernando solo, sin alianza, ni con nadie de la izquierda, ni con la extrema derecha, ¿ok? Para hacer reformas, con 4 años es suficiente. Los otros partidos minoritarios de la izquierda son los comunistas del KKE, que han obtenido 7%, y el partido de Yanis Varoufakis, MERA25 es el partido de Yanis Varoufakis. A Yanis Varoufakis lo conocemos mucho en América Latina porque viaja cada tanto para abrazarse con Pepe Mujica, y con Maduro, etc. Es de un partido minoritario de extrema izquierda, tipo trotskista, pero se quedó con el 2% de los votos, se quedó fuera del Parlamento. Así que bueno, eso va a significar que el próximo viaje de Yanis Varoufakis a América Latina se la tenga que pagar los latinoamericanos, porque él ya no. Solución griega, o sea, los neofascistas con el nombre cambiado, es el único partido de ultraderecha. A este sí es de ultraderecha. ¿Ve por qué no le pueden decir ultraderecha a Mitsotakis? Bueno, porque hay ultraderecha. Ha entrado en el Parlamento con el 4% y 16 escaños tras el veto de la Justicia. Tsipras ha tendido puentes durante la campaña para lograr una gran coalición progresista con los socialistas, que sin embargo resulta imposible matemáticamente. Tendrá que conformarse con seguir siendo el líder de la oposición. Ahora, ojo, el partido de Tsipras, que se llama Syriza, es un socialismo moderado, digamos, son socialdemócratas. En 2012 ese espacio se lo arrebató al PASOK, cuando se convirtió en segunda fuerza, aupando por su discurso populista en los peores años de la crisis económica. Acuérdense que hubo un default, o sea, Grecia estaba como Argentina, ¿ok? Y por no decir como Estados Unidos. Vea que Janet Yellen ya está diciendo que a fin de mes, y ojo, para fin de mes faltan 10 días nada más, ¿ok? Que a fin de mes ya el gobierno de Estados Unidos no va a tener plata para pagar la nómina. Ok. Oh, qué problema en Occidente. Nueva Democracia, sigo leyendo la nota del Mundo, de España. Nueva Democracia logró un resultado impresionante que superó incluso las estimaciones más positivas de los últimos sondeos. Esto tiene dos explicaciones. La narrativa política preelectoral de los conservadores era clara, desde luego mucho más que la de Syriza. Además es una victoria personal de Mitsotakis. Otra nueva buena noticia. Mitsotakis no es un Rambo, Mitsotakis no es un banquero. Mitsotakis, bueno, sí, su familia tiene empresas y él fue gerente de empresa también, pero es una familia política. De hecho, su hermana fue ministro, su papá fue primer ministro hace tiempo, porque el partido Nueva Democracia no es nuevo. El partido Nueva Democracia viene desde los años 70, cuando se recuperó la democracia después de un gobierno militar, ¿no? Una dictadura de facto, la famosa dictadura de los coroneles griegos por allá en los años 70. Cuando se recuperó la democracia, se fundó el partido. Entonces, es un político profesional. A ver, ¿cuándo se entiende en América Latina? Mitsotakis es un político profesional. ¿Qué parte de profesional no entiende? ¿Ok? No es un outsider. No, para nada. Y su partido es un partido bien armado, articulado, estructurado, como decimos en ciencia política, implantado en todo el territorio del país. Es un partido antiguo,
un político profesional que viene de una familia política, no hay nada improvisado aquí, no hay nada sacado de la galera del mago. Se espera que una segunda votación, o sea, el mes que viene, una segunda votación dé a Nueva Democracia la oportunidad que está buscando de gobernar en solitario. El resultado ha sido una gran sorpresa para Syriza, que ha perdido cerca de un tercio de su poder con respecto a las elecciones de 2019. 2019 fue cuando ganó Mitsotakis. La jornada electoral transcurrió sin incidente, aquí no hay queja del fraude, aquí no hay como Donald Trump, porque me robaron la elección, como el Bolsonaro. No, 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 aquí la jornada electoral transcurrió sin incidente. Las urnas se abrieron a las 7 de la mañana, cerca de casi 10 millones de ciudadanos fueron llamados a elegir un nuevo parlamento. Otro detalle, acuérdese lo que hacemos siempre, anote en el chat lo que quiera comentar o anote en un papel. Aquí hay un detalle importante. Se presentan 35 partidos, aunque 5 tienen opciones reales de alcanzar el 3% necesario para entrar en el Parlamento. Salvo el partido neofascista que se proscribió y que regresó con otro nombre, pero que no alcanzó el porcentaje mínimo, se presentaron 35 partidos, no hubo un jurado electoral que declaró que este partido no, el otro tampoco, aquel candidato está vetado, no hay proscripciones, porque no es la burocracia o los jueces electorales los que escoge la gente. Entonces se deja que vengan todos los partidos. No hay ningún idiota como aquí en América Latina. ¡Ay, demasiados partidos! 35 partidos. ¿Cuál es el problema? ¿Ok? La gente escoge. Ahora, la gente se decanta por 5 de los 35, pero a ninguno de los 35 se le niega la oportunidad que de presentarse a elección y que la gente decida, no que decida una oficina del gobierno. ¿Ok? Bien. Estas son las primeras elecciones en Grecia desde que dejó de estar bajo supervisión económica. ¿Supervisión económica de qué? ¿De quién? De la Unión Europea. Si los socialistas habían dejado el país al borde de la quiebra, al borde del default. O sea, eso era una cosa terrible. ¿Okay? Entonces, la supervisión económica se hizo necesaria cuando el default amenazaba al gobierno griego, la quiebra del Estado por el exceso de gasto, el exceso de impuestos, el ahogamiento de la iniciativa privada, el irrespeto a la propiedad, etcétera, etcétera. Las primeras en que un premier, o sea, un primer ministro, es reelegido desde la gran crisis. La incógnita era si el país decidiera apostar por 4 años más en la senda conservadora, o sea, o dar una nueva oportunidad a la izquierda. El país decidió, y las encuestas se quedaron cortas, dar una nueva oportunidad a la derecha, y no a la izquierda. Otro de los interrogantes, y esto es importante en América Latina, por los jóvenes y todo el asunto, Milei. No había ningún Milei ayer en las elecciones griegas, No había anarcocapitalistas, libertarios, no había nada de eso. Gente seria los griegos. No por nada Grecia es la cuna de la democracia. Por cierto, Mitsotakis estuvo en Centroamérica hace poco, pero creo que estuvo por internet, por Zoom. Otro de los interrogantes era qué votarían los más de 440.000 jóvenes que acudían por primera vez a la cita electoral
y si saldrían en masa a las urnas para protestar porque hubo un accidente de tren, murieron 57 personas, entonces claro, la oposición, como siempre, aprovecha los accidentes para ir contra el gobierno, pero no. La tragedia ferroviaria provocó una oleada de protestas contra el gobierno que cayó varios puntos en la encuesta, pero que remontó un mes después. O sea, ¿cómo le echan la culpa al gobierno de un accidente ferroviario? Bueno, esas son las cosas que pasan, pero hay remedio, no es como América Latina. En América Latina no hay remedio a los males políticos. Alexis Tsipras, o sea, el de la izquierda, ha estado buscando el apoyo de las nuevas generaciones, pidiendo el voto de castigo para Mitsotakis, pero la gente no le paró bola, ¿eh? A quien acusa de no garantizar la seguridad del sistema ferroviario. ¿Okay? Los comunistas hicieron una buena elección, ganaron la semana pasada las elecciones estudiantiles. El voto joven se ha inclinado por las izquierdas extremas y no por la izquierda moderada de Syriza. La campaña electoral griega ha estado muy marcada por la tragedia ferroviaria. También el escándalo de las escuchas. El escándalo de las escuchas no le hizo mella al gobierno ayer. El escándalo de las escuchas fue que el gobierno estaba escuchando a los líderes opositores, socialistas y demás. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, es que eso fue hace un par de años. Menos, casi año y pico. El escándalo de los escuchas y los teléfonos pinchados no hizo caer el gobierno, ni le hizo mella al caudal electoral del gobierno que ayer se reafirmó. Simplemente el gobierno que hizo. Y bueno, renunció el jefe de la policía y algún otro, creo que el ministro o el viceministro del Interior, que habían estado involucrados en los pinchazos a los teléfonos, pero nada más. ¿Okay? No se paró el país por esas cosas que son tan común en América Latina. Mitsotakis se ha volcado en la economía durante su primer mandato, en el que asumimos que ahorita terminó el primer mandato, en el que heredó un país traumatizado, en sus propias palabras, por la crisis financiera. Se enfrenta al reto de completar las reformas prometidas durante su primer mandato, completar las reformas. Quiere decir que ya las inició, ¿ok? Para modernizar el país y estabilizar la economía, que ha registrado un crecimiento incluso superior al de los socios europeos, ¿ok? Pero cuya mejoría no se termina de reflejar en el bolsillo de los ciudadanos debido a la inflación y a los bajos salarios. O sea, señores, amigos, amigas, transición. Nosotros estudiamos transitología. Puede haber una transición rápida, puede haber una transición más lenta que precisamente por carecer de apoyo parlamentario suficiente se lleve no un lapso de gobierno, sino 2. O sea, no 4 años, sino 8. Ayer lo que sucedió fue que la mayoría, a pesar de la poca concurrencia, la mayoría que fue a votar le renovó su confianza al gobierno Mitsotakis y su partido Nueva Democracia, a pesar de accidente ferroviario, a pesar de escándalo de escucha, etc. Ok, bueno. Ya tenemos esto. Hay hay algo más de destacar. Sí. Tsipras, que era el anterior primer ministro antes de Mitsotakis, por el partido Syriza de izquierda, presumía de ateo y no usaba traje para la ceremonia y tal. Yo puse en el chat una foto de Mitsotakis de traje y corbata jurando, esto fue hace 4 años, jurando
con la Biblia, la mano derecha sobre la Biblia, delante de todos los obispos y arzobispos y jerarquía cristiana ortodoxa. ¿Okay? Esto es importante. Por eso es que se dice el conservador Mitsotakis. Conservador Mitsotakis con un programa de reformas económicas. Esto es importante. Esto tiene mucho... tiene mucha enseñanza para nosotros. ¿Okay? Esto es lo que The Guardian llama, que publicó la foto en su momento, en el 2019, de Mitsotakis jurando sobre la Biblia frente a la jerarquía cristiana ortodoxa, que dice que un cambio de estilo radical. ¿Okay? Eso lo dice The Guardian. Bien, esas son las buenas noticias. Aquí hay otra... aquí hay otra nota periodística, no sé si la quiere compartir. Ok, aquí hay otra nota periodística sobre Mitsotakis. La jornada de aquí de México gana el derechista Mitsotakis en Grecia, no logra mayoría absoluta. Es lo que él quería, mayoría absoluta, para no tener que hacer alianzas que le van a frenar la reforma, y él quiere acelerar, profundizar, avanzar con las reformas, no como la derecha mala aquí en América Latina. Dice el comentario de la jornada: el partido de derecha del primer ministro saliente, claro, saliente porque se tiraba a la reelección, saliente del primer periodo, se impuso en las elecciones de Grecia ayer, pero al no obtener mayoría absoluta, todo apunta a que habrá nuevos comicios para gobernar solo. El partido Nueva Democracia en el poder desde hace 4 años obtuvo 40% de los sufragios, superando por amplio margen a la izquierda siriza del ex jefe del gobierno Alexis Tsipras, que logró 20%. Pero Tsipras se porta bien, no es un tipo que arma escándalo, bueno, sí, aprovecha los accidentes ferroviarios y los incidentes de las escuchas y todo eso para lograr ganar votos. Eso se llama democracia. ¿Okay? Pero no logró más que el 20% apenas. Por detrás de estas dos fuerzas se ubicaron los socialistas de PASOK y también los comunistas y también la extrema derecha. Los ciudadanos quieren un gobierno fuerte con un horizonte de 4 años, afirmó Mitsotakis, de 55 años. ¿Okay? El terremoto político de hoy nos llama a todos a acelerar el proceso para una solución definitiva de gobierno. ¿Okay? ¿Por qué terremoto? Y porque superó incluso las mejores expectativas o las más esperanzadas expectativas de los mismos ganadores, ¿no? Los actores de Nueva Democracia. Tsipras quiere nuevos comicios, ¿okay? Al señalar que el ciclo electoral aún no está terminado. En caso de imposibilidad para formar gobierno, se convocará nuevos comicios a finales de junio, o sea, dentro de un mes. Durante su campaña, Mitsotakis defendió su balance económico, aludiendo a una caída en el desempleo, a un crecimiento de casi 6% el año pasado. 6% es una buena cifra de crecimiento, y eso que todavía no se han hecho las reformas de fondo y no se han completado. ¿Ok? Ok. La pérdida del poder adquisitivo a causa de la inflación y los bajos salarios sigue siendo un quebradero de cabeza,
pero la gente no votó en contra del gobierno por eso. O sea, la gente le dio confianza al gobierno porque sabe que la inflación y la caída en los salarios no es culpa del gobierno. Es que el mensaje llegó a la gente pensó racionalmente, pensó con la cabeza, no con el hígado. Otra cosa, ¿ustedes vieron aquí la histeria anticorrupción? No, no hay histeria anticorrupción, no hay, ¿ok? Puede haber por ahí algún caso, algún tipo que, o tipa que, bueno, puede haber algún caso de corrupción, pero entonces va a la justicia y si hay culpabilidad, bueno, se aplica la sanción correspondiente, los medios no arman todo el escándalo, la corrupción, la corrupción, la corrupción, la corrupción. Eso no hay, es una democracia normal, ¿ok? Bueno, entonces, nosotros, yo insisto mucho en esto porque ayer fue el triunfo en Grecia, pero también el G7, donde estaba la señora Meloni, y el Club Bilderberg. No son los dueños del mundo. Además, fíjense una cosa, ahí yo les puse en el chat una feroz crítica a Yuval Harari. Yuval Harari es el invitado de honor, porque fue el fin de semana ayer y anteayer, ¿okay? En Lisboa, el Club Bilderberg. Este Yuval Harari es un charlatán, es un charlatán. Ah, pero en Bilderberg lo escuchan. ¿Y quiénes van a Bilderberg? ¿Por qué yo digo que no son los dueños del mundo? Porque los que van a Bilderberg son miembros de la realeza, la banca, los medios, la política y los jefes de los servicios de inteligencia. ¿Ok? Bueno. ¿Quiénes son los jefes de los servicios de inteligencia? Y tipos que escuchan conversaciones telefónicas y que pueden saber de política, gobierno, políticas públicas, unos chismosos, porque esos son los jefes de los servicios de inteligencia, que se dedican a hacer escuchas por teléfono. La banca. Bueno, los bancos saben de bancos, pero nosotros tenemos en Occidente por lo menos una banca que opera con un dinero falso. Entonces, ¿qué puede saber? ¿Qué experticia puede tener? ¿Ok? La realeza. Y bueno, la realeza se ocupa de las fiestas y los cumpleaños y los casamientos y los matrimonios. O sea, voy a esto porque solo gente bruta le puede hacer caso a Yuval Harari. Solo gente muy bruta, por poderosa que sea, tiene mucho dinero, mucho poder, además van los gurúes de la tecnología, estos Bill Gates, Elon Musk y el otro, el de Facebook, no me acuerdo cómo se llama el de Facebook, ¿no? Bueno, decía, solo gente muy bruta puede creer que Yuval Harari es el gran sabio del futuro. Entonces, gente burra escuchando a charlatanes, eso es Bilderberg. A mí no me diga que son los dueños del mundo, ¿ok? Y en el G7, ¿para qué se reunieron ahí en Hiroshima, donde habían tirado la bomba a los americanos? Y para fogonear más al comediante, el comediante Zelensky, y para darle más armas y más municiones a Zelensky. ¿Eso fue lo que discutieron o van a admitir que no puede Ucrania ganar la guerra? Oh, por favor, entonces no son los dueños del mundo. Ah, que tienen mucho dinero, tienen mucho poder, ok. Bueno, ¿quién es Cristina Martín Jiménez? Estoy revisando lo que puse en el chat. Okay. Cristina Martín Jiménez es una periodista española que le quitó el lugar a Daniel Estulín. Daniel Estulín era el gran experto en Bilderberg y ahora ha sido desplazado
por esta otra española que se llama Cristina Martín Jiménez. ¿Okay? Pero al igual que Stulin, ganan plata metiéndonos miedo, ganan plata escribiendo libros que dicen, aquí están los dueños del mundo, estos son los que mandan. No, señor, en Grecia no mandan, ¿ok? Vamos a estar claros. Y mucho menos en Rusia, China y los países musulmanes, de los cuales nadie invitado a Bilderberg, salvo algún jeque petrolero de los Emiratos, sobre todo de Qatar. Por ahí invitan uno ahí a alguno, pero nada más. Entonces, realmente, como dice Kissinger, que está cumpliendo 100 años y lúcido como siempre, como lo envidio, como me gustaría a mí cumplir 100 años como Kissinger con la lucidez que tiene. Estamos en un mundo multipolar, ya los Estados Unidos no dictan las reglas, ya la OTAN no es el superpoder, la superpotencia, la superalianza. No, no son los dueños del mundo. Pero los periodistas como Beatriz Martín Jiménez, Cristina, perdón, Martín Jiménez, entonces libro, cada año saca un libro metiéndonos en susto. Aquí están los dueños del mundo, compre mi libro para que vea los dueños del mundo. Puse también una charla que tuve el sábado, gracias a Andrés Aguilera, con unos cristianos. Me puso muy contento esa charla, ¿ok? Así que muchas gracias a Andrés Aguilera y al pastor Ferreira, porque les dije, como yo hablo siempre con total franqueza a los cristianos, les dije, cristianos evangélicos, todos, la mayoría pastores y líderes, les dije lo que yo tengo que decirles, que estudien, que no sean flojos, que para ser sal y luz, sal de la tierra y luz del mundo, tienen que saber por dónde va el mundo, por dónde va la tierra, no dejarse engañar. Y entonces, bueno, todo el mundo calladito ahí, no hubo quejas, ¿ok? Por eso... al contrario, me dice Andrés Aguilera que hicieron comentarios muy positivos, no hubo quejas, claro, no fumé para no provocar, ¿no? Pero bueno, ahí está la charla que se dio el sábado, ¿ok? Lo bueno es que no hubo quejas, todo el mundo escuchó, asumo que entonces habrán entendido. Nosotros los cristianos, todos, católicos, no católicos, todos tenemos el deber de ser sal de la tierra y luz del mundo. Sal de la tierra para que el mundo no se pervierta. Luz del mundo para que el mundo no se pierda. ¿Okay? Si hoy el mundo está pervertido, el mundo occidental está pervertido, ¿okay? Y el mundo está en la ignorancia más absoluta, o sea, a oscura, falta de luz, eso quiere decir que nosotros hemos fallado, no hemos cumplido. ¿Okay? Y los que están cumpliendo son otros. Fíjese, por ejemplo, ayer también hubo aquí en México, en la capital, hubo una marcha de gente desnuda. ¿Usted cree que en Moscú, bueno, aparte que hace mucho frío, ¿no? En Moscú, en Pekín o en alguna capital musulmana, en Teherán o Riad, va a ir ahí el gentío encuerado? ¿Ok? Con las nalgas al aire. Eso no se ve en Moscú, eso no se ve en Pekín, eso no se ve en los países musulmanes, nos guste o no. Entonces, yo creo, y esta es una especulación teológica que yo tengo y puedo estar equivocado, que Dios lo hace a propósito para avergonzarnos a nosotros los cristianos en Occidente. Avergonzarnos a nosotros los cristianos en Occidente. ¿Ok? Porque son los cristianos
ortodoxos en Rusia, y por cierto en Grecia también, en Rusia, que los cristianos de Occidente siempre despreciamos, incluso desconocemos, no sabemos ni quiénes son, pese a que son las iglesias que surgen mencionadas en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Bueno, pero nosotros siempre los tenemos en un segundo lugar. Entonces, son los cristianos que nosotros despreciamos, son los en Moscú. En Pekín son los ateos. Podemos, es muy discutible si hay comunismo o no en China. La economía no es comunista hasta ahora, que no sabemos más adelante, pero son los ateos. Y son los musulmanes los que no permiten que salga la gente encuerada como salió aquí en México. Entonces yo creo que Dios lo hace a propósito para hacernos sentir vergüenza a los cristianos. ¿Okay? Entonces, pienso yo, no sé, que me corrija el pastor Donald Herrera que está aquí. ¿Okay? Dios nos quiere, a ver, creo yo, no sé si me equivoco, que Dios nos quiere hacer avergonzar a los cristianos de Occidente. En Occidente se ven, ahora ya salió el DNI no binario para que le pongan el DNI a las personas que no es mujer ni es hombre. Si no es mujer ni es hombre, ¿qué corno es? Vas a saber, ¿ok? Bueno, entonces eso se ve en Occidente, eso no se ve en Rusia, eso no se ve en China, eso no se ve en los países islámicos. En todos esos países el hombre es hombre, el hombre es mujer, y hay dos géneros y más nada. Ah, efectivamente, gracias Donald, lo entré con audífono. ¿Ok? Entonces, lo planteo como pregunta para no ser muy atrevido en mi especulación teológica, a pesar de que yo no soy teólogo. ¿Será que Dios nos quiere hacer pasar vergüenza a los cristianos de Occidente? Bueno, como acostumbramos aquí, paramos a los 45 minutos, paramos, y gracias Donald. Ah, Mark Zuckerberg, ese era ok, Mark Zuckerberg. Jorge Chapas dice, la gente que se queja de que los partidos y candidatos son proscritos es la misma que aprueba que es una ley electoral contra los partidos para filtrar. Bueno, se presentaron 35 partidos. ¿Cuál es el problema? Ok, ¿cuál es el problema? Se presentaron 35 partidos, pero el voto mayoritario de las personas que fueron a votar se concentró en 5. O sea, el pueblo decidió, no el burócrata. Ok, bueno. A ver, ¿algo más? A ver. Bien. A ver, comentarios, críticas. Ah, Johnny San Miguel Flores, BlackRock. Es verdad que controla casi todo el capital en Occidente. Bueno, tienen mucha plata, Johnny San Miguel, pero tampoco es que controlen todo el capital en Occidente. Nos meten miedo con las teorías de la conspiración. ¿Ok? Y ahora, ya que el pastor Donald Herrera me animó mucho, voy a seguir citando el Salmo 2. ¿Qué dice el Salmo 2? El Salmo 2 nos dice que no hay conspiración. Ojo, el Salmo 2 habla de conspiración, pero el Salmo 2 dice que Dios se ríe de las conspiraciones. Yo me imagino que este fin de semana se debe haber reído mucho con la reunión del G7 y la reunión del Club Bilderberg, porque el Salmo 2 dice que Dios se ríe de las conspiraciones. Entonces, no es que no hay conspiraciones. Desde la Torre de Babel, por decirlo así, los líderes se la pasan conspirando, unos con otros, contra otros.
Los líderes del mundo, los líderes de las naciones se la pasan conspirando. El Salmo 2 no dice que no hay conspiración. Lo que dice es que Dios se ríe de la conspiración. ¿Ok? Está lloviendo mucho aquí. Si me voy es porque se fue la luz. Porque cuando llueve mucho se va la luz. Bueno, entonces, ajá. El Salmo 2 dice que Dios se ríe de las conspiraciones. Sí, las conspiraciones a Dios le provocan risa. Y entonces, mi pregunta teológica es, ¿por qué a nosotros nos va a producir miedo lo que a Dios le produce risa? ¿Por qué nosotros nos vamos a temblar de miedo ante las conspiraciones que a Dios le producen risa? ¿Ok? Es decir, nosotros no deberíamos tener miedo. Hay conspiraciones, sí, y hablemos de las conspiraciones, hablemos de la reunión Bilderberg, hablemos de G7, hablemos de masonería. Aquí hablamos un lunes, me acuerdo que estuvimos todo el lunes hablando de masonería. Claro que la masonería es una cosa real. Y dígame a mí que vivo en México, que es el país donde los masones han gobernado aquí por años y años y años y han hecho todas las leyes. México, bueno, ahora no es tanto, pero se hicieron todas la masonería manda en México y en otras épocas con mucho más, eso quiero decir. Y que no se ría mucho Andrea Aguilera, porque en Chile también la masonería pisa fuerte, ¿ok? Pero no es para tener miedo. Además del Club Bilderberg está el Council of Foreign Relations, Consejo de Relaciones Exteriores, SFR, fundado en el año 21. Miren qué viejas que son las conspiraciones. ¿Ok? Y después la Comisión Trilateral, fundada por Kissinger también, o cofundada por Kissinger. Mire si no hay conspiración, está lleno de conspiraciones, pero no es para morirse de miedo. ¿Me explico? Ok. Héctor Muñoz dice que escribió un devocional sobre el Salmo 2. Bueno, si quieres compartir algo, Héctor Muñoz, sobre el Salmo 2. Sí, pues Ajá. básicamente lo que dice el Salmo es eso, ¿verdad? Que, bueno, fue escrito cuando David tomó el reino, fue coronado rey. Y él venía de una alianza con los filisteos. Los filisteos lo habían dejado atrás a él y los filisteos habían conquistado al pueblo de Israel y habían matado a Saúl. En esa forma fue que él llegó a ser coronado rey. Y cuando los filisteos se enteraron de que él era rey en Israel, dijeron, bueno, ahora vamos y lo vamos a ir a atacar, ¿verdad? Entonces era una superpotencia en ese momento contra él recién coronado rey. Entonces, él dice segunda de Crónicas 2:15, creo que es, dice que él bajó a la fortaleza y ahí oró y le pidió a Dios que le dijera qué hacer. Y Dios le dijo cómo debía atacar a los filisteos. Ahora sal de esta forma, ahora sal de esta otra, ahora rodéalos y éntrales por detrás. Y así los paró conquistando, ¿verdad? Pero lo interesante es que él escribió el Salmo 2, bueno, junto al Salmo 1, ¿verdad? El Salmo 1 y el Salmo 2 dicen que es el mismo Salmo, solo que lo partieron en dos. Pero el Salmo 2 justo empieza con eso, ¿verdad? Menciona que los enemigos están conspirando contra él y se reunieron y juntaron fuerzas. Y él dice, pero yo veo a Dios y Dios es mucho más grande, Dios se ríe de ellos, Dios puede hacer con solo enojarse, ellos se queman, ¿verdad? Y se deshacen. Y es más,
yo les recomiendo a ustedes, enemigos míos, ¿verdad? Que busquen a Dios, ¿verdad? Y Él sí puede ser un buen refugio para ustedes. Ok, aquí está el pastor Herrera, dice que le enviemos un saludo a Mitsotakis y buenos deseos de parte del Foro Liberal. Bueno, eso es con el presidente. Yo lo único que soy aquí, yo lo único que hago es, tendrá que ir a la embajada griega en Lima. El presidente nuestro, el presidente del Foro Liberal. Ok, ok, eso en cuanto al Salmo. Claro, ¿qué hizo David? Oró, obviamente, pero no solo oración, sino acción. Una cosa que yo les dije a los hermanos de Chile fue que David había hecho un partido político con los 400 perjudicados por el mal gobierno de Saúl en la cueva de Adulam, que eso era un partido político. Claro, la gente no lo ve como un partido político porque no hay inscrito, no hay presidente, tal. Ok, intentará, dice. Okay. Pero era un partido político y el Salmo 119 era el programa de ese partido político. Salmo 119, que no es otra cosa que un encomio de la ley de Dios y una exhortación a volver a la ley de Dios. O sea, David no se quedó de brazos cruzados esperando que Dios actúe y él nada, y la gente nada, la gente buena, la gente de bien nada. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, y no es que me quiera poner teológico, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿o no? ¿Somos el cuerpo de Cristo o no? Somos la agencia, la iglesia de Cristo, no es la agencia operativa del reino de Dios aquí. Entonces, no es una cosa de sentarse a esperar que Dios haga la reforma o haga el partido político. Aquí está Sandra Álvarez. No, Sandra, es que Mitsotakis no quiere negociar, hacer alianza, no quiere, por eso quiere otras elecciones el año que viene para gobernar él solo. Y hace muy bien, porque ¿con quién se va a aliar? ¿Con el Partido Comunista? ¿Con el socialista? ¿O con la extrema derecha? No, o sea, nada de alianzas. Lo que va a hacer es hablar con la presidenta, esa de apellido impronunciable, para que la presidenta llame a nuevas elecciones. O sea, se hace todo legal, todo dentro de la Constitución, no con un golpe de Estado ni nada de eso. ¿Me explico? Entonces, a mi modesto ver, la cuestión, él hace muy bien en que no quiere alianza. Chapas quiere decir algo porque lo veo. Este Zoom es bárbaro, porque cuando Chapa prende la luz, porque va a levantar la mano. Dale, Chapa. Bueno, gracias, profe. La verdad es que sí tengo algunos comentarios. La pregunta era justamente cuál era el salmo que usted citó en esa charla con los chilenos, porque cabalmente estaba preguntándomelo, ¿no? ¿Cuál era ese salmo y por qué ese salmo, que por cierto es el más largo, estaba viendo? 119. Es un programa político, ¿no? Qué interesante. Bueno, yo quiero traer a colación lo que está pasando en Guatemala, porque tal vez sea la muestra de lo que usted ha señalado como muy contrario a lo que está pasando en Grecia, ¿no? Acá en Guatemala... Yo te escucho, pero si me voy es porque se fue la luz. Está cayendo, lloviendo bárbaramente aquí. A cántaros, ok, pero no, se le oye bien, profe, se le oye bien y estable, ¿no? Por ahora no vemos problema, creo. Pues les contamos que acá en Guatemala estamos a poco más de 30 días de la primera vuelta electoral, que se celebra el 25 de junio próximo. Había originalmente 30 partidos compitiendo por las elecciones presidenciales
y al día de hoy hay proscritos 4 candidatos, 4 candidatos presidenciales, pero no 4 partidos políticos. Hay algunos partidos que han sido proscritos del todo, como por ejemplo el partido Prosperidad Ciudadana, que ha sido muy mediático porque su candidato ha sido un empresario que sale a la palestra hace como un par de años y a golpe de 6 o 7 TikToks diarios se vuelve realmente muy, muy famoso, muy famoso, ¿verdad? Y ha logrado capturar la atención de todos los medios de comunicación, principalmente la masa de gente que está en TikTok, ¿no? Y bueno, hace 48 horas le han proscrito porque establecieron que hay el partido político con el cual él participó en una segunda instancia, porque él tenía un partido originalmente, pero con ese no logra participar, desconozco las razones, entonces se alía con el ex candidato presidencial Manuel Valdizón y su partido Cambio. Pero Manuel Valdizón es convicto porque fue procesado en Estados Unidos por, si no mal recuerdo, por el tema del narcotráfico, cumple su pena y vuelve a Guatemala mientras sus hijos le dan vida a este partido, cuyo nombre es Cambio. Este empresario se alía con ellos hace unos 6 meses y no logran llegar a un arreglo, digamos, seguramente de quién tendría el poder en este gobierno, y viene el equipo del Partido Cambio y le expulsa a Carlos Pineda. Cuando le expulsa, bueno, se sucede lo de siempre, ¿no? Se pelean entre sí, hay pues enfrentamientos verbales y demás, incluso enfrentamientos de tipo territorial, vamos a decir, porque Carlos Pineda llega al Petén, que es el departamento del norte de Guatemala, y allí en el Petén, de donde es la familia Valdizón, pues se lanza con algunos mensajes en contra de la familia Valdizón. Hace unos menos de un mes, esta familia, a través de Manuel Valdizón, impone un recurso o ingresa un recurso a una de las cortes para impedir la participación de Carlos Pineda. Y el argumento es que las asambleas generales del partido no habían sido realizadas con toda regularidad. Hace 48 horas, una de las cortes da una sentencia a favor, digamos, un amparo provisional, da a favor un amparo provisional a favor de los Valdizón e impiden la participación de momento de todo el Partido de Prosperidad Ciudadana, incluyendo sus candidatos a presidente, alcaldes, diputados, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay un gran alboroto en estos momentos en Guatemala porque como él ha capturado la atención mediática, principalmente en TikTok, entonces pues hay muchísimo alboroto. Él está recogiendo muchísima popularidad, muchísima gente ya muchísima gente le conoce. Nosotros que hemos salido a recorrer las calles, los mercados, las avenidas, mucha gente sencilla lo conoce por TikTok y bueno, pues existe esa condición. Él, por supuesto que no se había pronunciado en contra o a favor de un fraude electoral, aun y cuando hubiesen otros candidatos que ya estaban proscritos. Él lo hace cuando él es proscrito, ¿no? Curiosamente. Lamentablemente lo que yo digo es que la gente no ve que la misma ley electoral y contra los partidos políticos es pues la génesis del problema, ¿no? O sea, la gente que está en contra de las proscripciones y de las regulaciones de los partidos está a favor
también de que exista una ley que regule y que proscriba y que establezca pues tantas regulaciones. Entonces realmente es como un perro mordiéndose la cola. La gente no logra ver el problema de las leyes y de cómo es en las leyes donde se gestan estos problemas que vivimos en nuestras democracias tan inmaduras, ¿verdad? Así que bueno, esa es un poco la situación. Por ahora, pues todo apunta a posiblemente a que una mujer vaya a ser la próxima presidente. Nosotros en el Partido Fusionista creemos que Suri Ríos sea el caballo ganador de la oligarquía empresarial, digamos, de la élite empresarial tradicional, y es a ella a la que le van a apostar muchísima plata para ganar en una segunda vuelta, que será el próximo 20 de agosto. Así que, bueno, sí, ahí dice Carlos Pineda, lideraba una de las encuestas más importantes en Guatemala. Sí, efectivamente, Carlos Pineda ha liderado estas encuestas. En redes sociales no tiene competidor, principalmente en TikTok, las diferencias son abismales. Así que, bueno, creo que eso de alguna manera sí nos da la pauta de pensar que esa red social por ahora, ¿no? Viene siendo una red social que está teniendo muchísima capacidad de penetración en las clases populares, ¿no? Y ya nos llevan la delantera, porque la verdad es que nosotros en estos recorridos que hemos hecho los fines de semana, profe y amigos, pues confirmamos una vez más que la mayoría de personas, y por no decir el total de personas con las que nosotros hablamos, pues está anuente a abstenerse, a votar nulo, votar en blanco, o es gente que ni siquiera se ha empadronado. Por cierto, estuve consultando el porcentaje de abstencionismo en las elecciones de ayer en Grecia y es del 40%. Más Así del que, 40. así que, bueno, también hubo abstencionismo en Grecia, ¿no? Esta vez en Guatemala yo sí firmo un cheque en blanco en que el abstencionismo, voto nulo y voto en blanco van a ser muy superiores a la primera vuelta de las elecciones pasadas. Lo percibimos, lo venimos confirmando cada semana y lamentablemente la gente de escasos recursos que está en una zona de sobrevivencia, lamentablemente es gente que no necesariamente puede activar en un partido político, ¿verdad? Sí. Y hay tanto rechazo a los partidos, pero es una cosa realmente visceral. O sea, realmente lo ven a uno como miembro de un partido y es una cosa visceral. No le quieren ni ver, ni hablar, nada. Lo que yo veo en Grecia, la cuna de la democracia, es que hay 35 partidos. Hay gente para sostener 35 partidos. No para que los 35 saquen un caudal grande de votos, solo 5 sacaron un caudal grande de votos, pero bueno, pero la gente es la que decide y la gente se anota en los partidos. 35 Sí. partidos. No hay histeria anticorrupción, no hay lawfare, claro, hay politiquería, el escándalo del accidente ferroviario y el escándalo de las escuchas telefónicas por agentes del gobierno a los ciertos líderes de la oposición. Claro, hay escándalo porque hay politiquería, obviamente, pero la politiquería no impide que se hable de política. Yo estuve siguiendo la campaña de Mitsotakis. Mitsotakis hablaba de política, no de politiquería, como en Argentina. Argentina es una cosa horrorosa, horrorosa. No se habla de política, se habla de politiquería, nada más. Eso no hubo en Grecia. Y esto tiene que ver con la democracia. A ver, si yo tengo luz aquí, me gustaría si alguien puede... Miriam, creo que quería decir algo. ¿Levantaste la mano, Miriam? Sí, Alberto. Bueno, yo, discúlpenme por haber entrado un poquito tarde. Alberto, yo quería compartirles una experiencia que tuve el día del domingo para el lunes.
avanzando en unas cosas, encontré en TikTok un grupo que era mexicano. Bueno, la dueña de Life era mexicana, y realmente cuando empecé a escuchar estaban hablando del indigenismo. Y realmente, wow, quedé tan sorprendida que dije voy a entrar, ¿no? Porque vi que había mucha gente latinoamericana. Ellos decían, nosotros no somos, estamos en contra del hispanoamericanismo. Nosotros no somos hispanoamericanos, ¿no? Y en todo caso, ellos decían, nosotros estamos a favor del empoderamiento de las comunidades, o sea, todo una ideología marxista, y nadie decía que era marxismo, o sea, ¿no? Y bueno, obviamente estaban a favor de Fidel Castro, de todos esos tipos hasta de Castillo y todo lo demás, ¿no? Pero hubo un momento en que yo pedí subir. Yo tengo 2 TikToks, ¿no? Uno que es de devolución y no me aceptaban subir. Entonces cambié al siguiente TikTok, ¿no? Que lo tengo hace años, que casi ni lo uso. Entonces entré nuevamente con ese nuevo TikTok y después de casi una hora y después de hablar pésimas cosas de los peruanos porque decían que eran, bueno, de lo peor, subí. Y lo primero que hice, porque calificaban terrible, así con adjetivos de alto calibre, a todas las personas que entraban que más o menos daban vicios de ser de derecha. Así que nada, subí y bueno, primero les compartí mi agradecimiento a la gente mexicana, ¿no? A la hospitalidad y al cariño con el que nos trataron pues en Puebla, ¿no? Les comenté, ya que ellos eran mexicanos, y subí y les dije, y empezaron, les empecé a hablar un poquito, como estuve como 2 horas esperando, empecé a apuntar todo lo que ellos decían, ¿no? Sobre los inmigrantes que estaban en contra, sobre el racismo, y un montón de cosas, ¿no? La intolerancia, porque veía mucha intolerancia, así que empecé a hablar de cada una de esas cositas, de acuerdo a lo que tú, Alberto, nos compartes, ¿no? Bueno, la cosa es que me dijo, o sea, tú eres de derecha, ¿no? Tú sí, que la derecha, que no sé cuánto, que por ahí. Le dije, tienes toda la razón, le dije, tienes toda la razón. Esa derecha es la derecha bruta y achorada, le dije, porque utiliza calificativos para poder, y así, ¿no? Porque ellos estaban usando calificativos de alto calibre, ¿no? Y luego dijo, no, ustedes son neoliberales. Y que no sé cuánto. Efectivamente, el neoliberalismo ha existido, les digo, y utilicé pues este artículo que tú nos compartiste, Alberto, de Gabriela Calderón, ¿no? Sobre el neoliberalismo. Entonces, poquito a poquito, pero suavecito, ¿no? Y cuando me calificaban, porque calificaban fuerte realmente, les decía, muchas gracias por tu comentario y no estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con tu posición. Y repetía lo mismo, ¿no? Pero suavecito, suavecito. Hasta que sube una chica boliviana que vivía justo en el límite entre Bolivia y Argentina, ¿no? Y que también así que con ella un poquito hicimos dupla y bueno, ya hasta que la chica dijo, bueno, vamos a cerrar el live porque ya es muy tarde, ¿no? Y al final una de las chicas, lo sorprendente, me dijo, Miriam, ¿tú no te das cuenta que acá la mayoría estamos en contra de lo que tú piensas? Somos 6, me dijo, y tú eres la única, cuando estaba al principio, ¿no? Y tú eres la única que piensas diferente, ¿no te das cuenta que estás equivocada? Y lo único que le atiné, obviamente yo antes de subir, ¿no? Porque subí un poco, bueno, dije, ya me mando, y me mando porque había mucha gente latinoamericana que yo me la quería jalar al foro, ¿no? Entonces le dije, recé, y no tengo vergüenza de decirlo, recé y le pedí a Dios que me dé sabiduría, no sé de dónde, pero bueno, al final, y entré, ¿no? Entonces, al final, cuando me dijo eso, le dije, mira, las mayorías también se equivocan, por la mayoría Jesús murió en la cruz, ¿no? Y no sé, bueno, eso fue lo que dije, ¿no? Y así, y al final, bueno, tengo 3 seguidores nuevos en ese TikTok que casi no lo uso, ¿no? Y el objetivo, obviamente, cuando me dijo, no me vas a convencer, me dijo una de ellas, ¿no? Y obviamente me dio ganas de decirle, no te quiero convencer a ti, sino a tus seguidores. Obviamente no se lo dije, ¿no? Gracias. Ok, gracias Miriam. Mira, para cerrar, aquí ya no sé, algo de México voy a hablar para Tony especialmente y está también Aaron, ¿no? Y si me puedes compartir el PDF que puse de Keane Democracia, por favor. Bueno, en relación con México, ahí está. En relación con México, Tony,
Alan y Juan Antonio que están aquí. Me invita este señor libertario de México que se llama Arteaga, ¿okay? Para un debate con los minarquistas. No, a mí nada de debate. Marcelo Arteaga. No, a mí nada de debate. Si querés hablar, hablamos. Y bueno, ahí mismo prendimos el Meet y hablamos. Arteaga, que es un líder del Partido Libertario de México y demás, es una persona con la que se puede hablar, ¿ok? Hablamos bastante, pero yo me doy cuenta de la ignorancia de esta gente. O sea, no leen, no miran siquiera las noticias, no sabe nada de Rusia ni de China, salvo que está en contra. Está en contra porque son dictaduras comunistas. Acuérdese algo. El señor Rayo todavía se hace el sordo con relación al reto que le lanzó nuestro amigo Adrián Díaz Mar, ¿okay? El reto de venga señor Rayo, déjese de ver el capitalismo en los libros, venga a ver el capitalismo aquí en la economía china. Rayo se hace el sordo. Para mí eso es muy importante. Los libertarios son ignorantes, no quieren ir a debate. Milei no quiere debate. Martín Tetaz lleva un mes retándolo a un debate, no quiere ir a debate. Bueno, yo tampoco voy a ir a debate con los libertarios, eso sí, pues son muy ignorantes. O sea, no leen, no se informan. Eso sí, se puede hablar. Yo hablé con Arteaga y le expliqué las razones por las cuales yo no quiero debatir con libertarios, ya libertarios ya me cansé. Yo firme con Thomas Jefferson, la libertad no es gratis, el precio de la libertad es la vigilancia permanente y el sujeto de esa vigilancia es un partido político. Ellos dicen que van a formar un partido político aquí en México, pero yo no lo veo con esa ignorancia. ¿Qué van a formar? Aquí hay dos libros importantes. No lo voy a leer ahora, está ahí, les quiero señalar nada más para que lo lean después, de este señor John King. John King es de izquierda, ¿okay? Es un socialdemócrata, convicto y confeso, profesante, pero dice muchas cosas interesantes sobre la democracia. En estos dos libros, uno se llama Reflexiones sobre la violencia y el otro se llama El nuevo despotismo. ¿Okay? Ahora bien, lo más interesante que dice este hombre es que si no hay democracia, lo que hay es violencia. ¿Okay? Y los libertarios siguen con que no necesitamos Estado, porque las agencias privadas se pueden ocupar de la seguridad y demás. Y yo le digo, bueno, pero esos son los sicarios. Es más, como él es ateo, como muchos libertarios que son ateos, algunos son progre incluso, son pro aborto y demás. Como él es ateo, le tiré a Ayn Rand, lo que dice Ayn Rand del anarquismo. El anarquismo es un colectivismo de sujeción del individuo a bandas de sicarios en competencia, como en Somalia, como en Haití. Pero no quieren entender porque no les gusta reflexionar, no les gusta pensar, se agarran de sus cosas. Entonces, estos dos libros, El nuevo despotismo y Reflexiones sobre la violencia, son dignos de leer, por lo menos los resúmenes. Yo le puse ahí los resúmenes, ¿ok? Porque coincide con nosotros. Si no hay democracia, lo que viene es la violencia. Yo le pasé a Chiapas una noticia que encontré por ahí de casi 40 departamentos de Guatemala sometidos a la violencia. ¿Okay? Eso es lo que sucede cuando no hay democracia. Y cuando a la democracia se le ponen trabas, por ejemplo, proscribir un candidato, el otro y el otro también, cuando a la democracia se le ponen trabas, cuando se ponen trabas
para que surjan partidos políticos y que no haya, como en Grecia, 35 partidos políticos, ¿okay? Entonces lo que hay es violencia, ¿okay? Violencia. Aquí, John King, ok. En el PDF que yo les compartí sobre John King, más que nada es un comentario, Vida y muerte de la democracia, de José Woldenberg. Es un comentario sobre el libro El nuevo despotismo. ¿Okay? Es un comentario bastante largo. King es un politólogo australiano, nacido en el 49, o sea, es menor que yo, formado en Adelaida, Toronto, Cambridge, es profesor de política, fundó el Centro de Estudio de la Democracia en Londres y es director de la Iniciativa para la Democracia en Sydney. En España es conocido sobre todo por su libro La vida y muerte de la democracia, en donde dice que los orígenes de la tradición parlamentaria europea se trazan desde las Cortes de León, 1188, el siglo XII, la era cristiana, o sea, no la edad oscura, sino la era cristiana. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque explica que en 1188, por primera vez en Occidente por lo menos, fueron admitidos los burgueses a las cortes. Es decir, hasta ese momento las cortes eran las que gobernaban junto con el rey, ¿ok? Pero solo la nobleza y el clero. Los representantes de las comunidades, los representantes de las ciudades burguesas y también otros hacendados que no eran clero ni nobleza, fueron admitidos en 1188. Aquí está, le puse yo el juramento de los reyes de Aragón. Esto es importante. Nos, que somos y valemos, estoy en la página 1 del PDF, un cuadrito. Nos, que somos y valemos tanto como vos, pero juntos más que vos, os hacemos principal rey señor entre los iguales, con tal de que guardéis nuestros fueros y libertades, y si no, no. ¿Cuáles eran los fueros y libertades? Lo que hoy llamamos derechos, lo que más tarde se llamó derechos civiles. Hoy ya se llama derechos humanos, pero ahí hay un problema, porque entre los derechos humanos está el derecho de los hombres a ser mujeres y el de las mujeres a ser hombres, y toda esa loquetera. Entonces, era la condición que se le imponía al rey de Aragón para ser rey, de la mano del pueblo, ¿okay? O sea, Dios quiere que haya gobierno, pero el gobierno lo elige la gente, ¿ok? Deuteronomio 1, elijan entre ustedes gente preparada, no elija cualquiera, elija gente preparada, pero elija, por eso entonces dice, nos que somos y valemos tanto como vos, pero juntos más que vos, nosotros os hacemos principal rey y señor entre los iguales, con tal de que guardéis nuestros fueros y libertades, y si no, no. Entonces, el nuevo despotismo se basa en extensos viajes, entrevistas, toda una vida de reflexión y acción, escribiendo y dando conferencias sobre la democracia y sobre los enemigos de la democracia. Aquí está el comentario de Woldenberg en la revista de la Universidad de México, ¿ok? Ahí está el original si lo quiere ver, y al final voy a la página 6 del PDF. Ajá. Al final está el website de John King, ¿ok? Hay un video donde hace un análisis histórico de la democracia para comprender a fondo el sistema de gobierno predominante a nivel global y los elementos patológicos que la afectan e incluso ponen en riesgo sobre su persistencia.
Ahí están todos los libros de John King en Casa del Libro. Y está una sinopsis de reflexiones sobre la violencia, una sinopsis de vida y muerte de la democracia y una sinopsis de la sociedad civil global y el gobierno del mundo. ¿Okay? Y también breve historia de la democracia desde su origen en Siria y Mesopotamia, no en Atenas, según él. ¿Okay? Y de la Wikipedia en inglés, lo que él llama la democracia monitoreada. Pero a mí me parece muy interesante lo que escribe John King y lo que habla en sus conferencias, pero insisto, hechos como el de ayer en Grecia muestra que los amos del mundo no son los dueños del mundo, ¿ok? No son los dueños del mundo. Como digo, estamos ya en un mundo bipolar. Y yo a los pastores el sábado, yo les dije, ¿ustedes creen que Rusia y China son los malos? Occidente son los buenos. Bueno, si ustedes creen eso, empiecen a cuestionarse y empiecen por lo siguiente. ¿Por qué los supuestamente buenos hacen cosas malas, como el documento de identidad no binario, donde la gente no es ni hombre ni mujer, donde aparece un hombre, un diputado en el Congreso de Venezuela donde dice que es mujer, ¿ok? Se llama Tamara Adrián porque es el nombre que se puso de mujer. Cuando nació tenía otro nombre. Esas cosas ocurren en Occidente. Pero en donde ustedes creen que están los malos, Rusia, China y los países islámicos, esas cosas no pasan. ¿Ok? Ni en Rusia, ni en China, ni en los países islámicos aparecen hombres diciendo que son mujeres o mujeres diciendo que son hombres, matrimonio homosexual, adopción homoparental, esas cosas no aparecen. Entonces los dueños del mundo no son dueños del mundo. ¿Ok? Y incluso en Occidente hay países como Grecia que están, de momento podemos decir que más o menos bien gobernados, rumbo a un segundo periodo Mitsotakis para ampliar y profundizar las reformas. Y ha gozado ayer de la confianza de la gente. Claro, hay presidentes tontos como la Meloni. Esta Meloni es una idiota. ¿Cómo va? No, que prohibido decir hello, ¿viste? Dice Tony que, aquí en México es el primer pasaporte no binario. Bueno, ok, ahí lo tienen. Ese pasaporte no binario no hay en Rusia, no hay en China, no hay en los países musulmanes. Hay en Occidente nada más. Bueno, llegamos al final de esta sesión. Nos veremos la próxima. Miriam, ¿tienes algo para agregar? ¿O alguien? Solamente agradecerle a todas las personas que están al día en sus cuotas. Por favor, invitamos y solicitamos a todos los participantes, si conocen a algunas personas que deseen entrar a la realidad, por favor den a conocerlo, ¿no? O Sí. los inviten en todo caso. Gracias. Y los que quieren entrar para los jueves. Hoy entraron 2 personas más, no sé qué va a pasar, pero bueno, ya entraron. Los jueves estamos funcionando bien, gracias a Miriam, que se ocupa de la gerencia general. Okay. Y estamos con gente que está empezando, o sea, con gente neófita, gente que no tiene experiencia, pero que tiene suficiente humildad como para reconocerlo, admitir que necesita infoeducación continua, y por eso abrimos los jueves, las sesiones de los jueves, que hasta ahora han ido bien. ¿A qué le llamo ir bien? Y bueno, que la gente se interesa, no falta, está ahí los jueves y hace preguntas, tiene dudas y las expresa. ¿Ok? Así que gracias a Dios y a la gerencia de Miriam, vamos bien los jueves. Si tienen algún principiante que quieren enviarlo los jueves, ahí estamos. Buenas noches y hasta la próxima semana.
Feliz noche, profe.